Bien, entonces estamos en la clase del miércoles 17 y lo que vamos a hacer es terminar con el teorema del binomio y empezar un poco de geometría analítica. Espero eso hacerlo, lo voy a hacer muy rápido, todo lo de las cónicas, para que alcancemos a ver algo de grupos, ¿bien? Que es importante. Bien, entonces, Profesora, disculpe una consulta. Javier, cuénteme. La materia que estamos viendo ahora después de la segunda interrogación, ¿es para la tercera interrogación y el examen? ¿O solamente para la tercera interrogación y después va a haber otra materia para el examen? Eh, Como digamos si fueran unidades, esta sería como sí, la sí, unidad sí. 3, La prueba es, ¿cuándo es ley 3? la 30, el 30 creo, el 31. Ay, es cuando ya se acaba las... No, el examen entra toda la materia. Ya, Sí, eso es lo que estamos viendo ahora también. Ya, sí, ok, todo, sí, eso. ya, muchas Tal gracias. vez a lo mejor, sí, a lo mejor voy a separar algunas cosas o darle énfasis o algo, pero en teoría sí, porque son 2 o 3 clases nomás que no entrarían. Bien. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Estábamos viendo, entonces ya. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, el teorema del binomio, bien, lo voy a escribir, vamos a hacer ejemplos, voy a hacer la demostración y con eso terminamos este capítulo. Entonces, primero, ¿qué dice el teorema? Dice que si uno toma dos objetos algebraicos, en A y B, después uno puede tomar casos particulares en que A sea igual a B, por ejemplo, o A igual 1, etcétera, ¿bien? Pero algebraicamente eso es la suma desde k igual 0 hasta n, es decir, n más 1 sumando, de un coeficiente binomial, que es n sobre k, por a elevado a n menos k, por b elevado a k. ¿Bien? Entonces, eso es lo que dice el teorema del binomio. Entonces, por ejemplo, si uno tiene, para que lo veamos de los dos lados, si uno tiene 1 más x, entonces veamos ejemplo. Entonces, ¿cuánto es 1 más raíz de x? ¿Bien? Elevado, no sé, a 7. Entonces, primero aquí, ¿cuántos sumandos hay? 8 sumandos. ¿Bien? Los 8 sumandos son 7 sobre 0, ¿bien? De raíz de, aquí lo voy a escribir, de 1 elevado a 7, raíz de x elevado a 0, ¿está bien? Más 7 sobre 7 y termina con ¿quién? Con 1 elevado a 0 y raíz de x elevado a 7. Si uno escribe estos números, vean, los coeficientes, y escribe los objetos que van quedando, entonces, ¿qué es lo que queda? 7 sobre 0 es 1, así que me queda todo eso 1. El siguiente, 7 sobre 1 es 7, y me queda por raíz de x. Más el siguiente, que es 7 sobre 2, por raíz de x al cuadrado. Y así hasta el último, que 7 sobre 7 es 1, que me queda raíz de x elevado a 7. ¿Sí? Si es que uno separara. ¿Bien? Eh, y escribiera entonces, de algún modo, usara la igualdad en ese sentido. Pero también uno puede usar la igualdad en el otro sentido. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es entonces, ¿cuánto quedaría aquí? 15. ¿Estoy bien? Sí, eso. Entonces, ¿cuánto es esta suma? Entonces, lo primero que uno dice, a ver, pongámoslo en la forma del teorema del binomio. Para usar el teorema del binomio, voy a factorizar entonces por 2 elevado a 7. ¿Ok? Entonces, si factorizo por 2 elevado a 7, entonces queda 8 sobre 0, y voy a exagerar, por 2 elevado a 0, más 8 sobre 1 por 2 elevado a 1, hasta 8 sobre 8 por 2 elevado a 8. ¿Estoy bien? Eso. Entonces uno dice, ah, pero si yo tengo todas estas cosas y tengo solo una potencia, yo puedo inventar, ¿bien? Que es como multiplicar por 1 otra potencia.
Tal vez la palabra inventar no quedó muy bien en ese caso. Pero aquí esto yo podría escribir 1 elevado a 8 por 2 elevado a 0, más 8 sobre 1 por 1 elevado a 7 por 2 elevado a 1. Y el último sumando, 8 sobre 8 por 1 elevado a 0 por 2 elevado a 8. Y ahora sí, supongo, bien, se ve claramente que esto es una descomposición sumando de un teorema del binomio, donde ¿quiénes son mis sumandos? Tengo 2 elevado a 7 por, mis sumandos son 1 y el 2, esto es un 0, ¿bien? Y todo eso queda elevado a 8. Por lo tanto, esto es 2 elevado a 7 por 3 elevado a 8. ¿Está bien? ¿Todos comprenden el ejemplo B? ¿Podría repetir la última parte, profe? A ver, primero, ¿el paso de aquí para acá está claro? Sí, ese sí. ¿Sí? Ya, que se factorizó por 2 elevado a 7. Ya. Después, el paso de aquí hasta acá es que se incluyó unos unos. ¿Vean? Este 2 elevado a 7 es 2 elevado a 7. Entonces lo que digo es que esto es, usando el teorema del binomio, 1 más 2 elevado a 8. Si yo tomo, este es A y este es B elevado a 8, entonces aquí está A y aquí está B. Aquí está A y aquí está B. Aquí está A y aquí está B. ¿Sí? Entonces como que están haciendo el papel de. Así que esto es 1 más 2 elevado a 8. Y eso es, no sé, 3 elevado a 8. Voy a hacer otro ejemplo de esto, de este mismo tipo. Entonces, no sé, ¿cuánto es la suma desde k igual 0 hasta, no sé, 100? ¿Bien? De 100 sobre k por, ¿qué puede ser? No sé, 15 elevado a k. Entonces, ¿esto qué es lo que queda? Entonces uno dice, ah, pero entonces esto es 100 sobre 0, y voy a ir agregando al tiro este 1, por 1 elevado a 100, por 15 elevado a 0, más 100 sobre 1, por 1 elevado a 99, por 15 elevado a 1, hasta, voy a seguir aquí, el último sumando, que es 100 sobre 100, ¿de quién? De 1 elevado a 0 por 15 elevado a 100. Si lo escribo de esa manera, entonces esto es, usando el teorema del binomio, entonces queda 1 más 15 y todo eso elevado a 100. Así que queda 16 elevado a 100. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría si quieren ahora en general, como observación? Entonces, ¿cuánto es la suma desde k igual 0 hasta n de n sobre k por a elevado a k? ¿Cuánto es eso? Usando el teorema del binomio. ¿No? ¿Nadie? Pero, profe, que lo estoy pensando. Ya, no. Entonces, no lo pienses. Yo se lo voy a dar porque tal vez está, no sé, lleno de cosas. Es que eh, a ver, ¿cómo decirlo? Me refiero a que no sé si vale la pena pensar, pucha, para más remate me sale que mi conexión es inestable. Entonces, no sé si me están escuchando. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que cuando no digo que no valga la pena a pensar y entender este ejercicio, pero digo que lo que más importa es que entienda y recuerde lo que dice el teorema. ¿Ven? Porque aquí es llegar y aplicar. Si yo le escribo esto así, ¿sí? Y voy a agregar aquí un 1 elevado a eh, eh, n menos k y un a elevado a k, ¿sí? Entonces esto es, porque eso es lo que dice el teorema. ¿Ven? Dice, tome el primero de estos gallos, que es este, el siguiente, súmelos, y eso elévelo a él. Lo que pasa es que tal vez uno se acostumbra a usarlo en esa forma. ¿Ya? Entonces ahora quiero que lo usen en esa forma.
Entonces, lo que me interesa, ¿bien?, es esta parte. Todo es que comprendan bien de dónde sale eso. Ya voy a hacer la demostración. No he hecho la demostración del teorema del binomio, lo voy a hacer al final, como un ejercicio. Pero lo que quiero es que comprendan esta igualdad. ¿Estamos todos bien hasta acá? Sí, Sí, profesor. Sí. Ya, entonces veamos, no sé. Entonces veamos más ejemplos. Usando esto ahora, entonces, por ejemplo, entonces, ¿cuánto es la suma desde k igual 1 hasta n de n sobre k por 7 elevado a k? Entonces, esto, ¿cuál es el drama ahora? El drama es que esto parte desde k igual a 1. Entonces, si uno escribe lo sumando, esto es n sobre 1 por 7 más n sobre 2 por 7 al cuadrado hasta n sobre n por 7 elevado a n. ¿Bien? Entonces lo que hacemos es incorporarle un sumando. Voy a copiar esta misma cosa. Más esa cosa. ¿Bien? Ah, pero si le agrego este sumando, entonces se lo tengo que restar. Se lo voy a restar entonces n sobre 0 por 7 elevado a 0. Y ahora entonces todo esto, todo esto, ahí sí podemos usar el teorema del binomio. Y eso es entonces 1 más 7 elevado a n menos, y mantengo este sumando, y ahora escribo. Entonces esto me queda 8 elevado a n menos n sobre 0 es 1 y 7 elevado a 0 es 1 menos 1. ¿Estamos bien? ¿Sí? sí, Ya, veamos otro ejemplo. Entonces, este ejemplo, no sé, A, ejemplo B, en que sumemos y agreguemos sumandos ahora de, ¿cómo se llama? Por el otro lado. Ya voy a explicar lo que significa eso. Entonces, tomemos la suma desde k igual 0 hasta, ¿qué puede ser? No sé, hasta 79 de 80 sobre k por, no sé, por 5 elevado a k. Entonces, escribamos esta suma, que es lo que queda. Entonces, vamos viendo. Queda 80 sobre 0 por 5 elevado a 0 más 80 sobre 1 por 5 elevado a 1. Y el último sumando ya no es, ojo, 80 sobre 80, sino que es 80 sobre 79, ¿bien?, de 5 elevado a 79. Entonces uno dice, ah, esto no es el teorema del binomio, pero podría serlo. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Donde a todo esto que está acá me falta, si quieren, un sumando para que sea, para poder usar el teorema del binomio. Entonces voy a copiar esto. Entonces tengo esta cosa, que es lo que teníamos arriba, y le vamos a agregar entonces el sumando que correspondería para que esto sea el teorema del binomio, pero si le agrego y quiero que haya igualdad, se lo tengo que restar. De 5 elevado a 80. ¿Bien? Y ahora entonces todo esto, hasta aquí, ¿bien?, podemos hacer uso para esta suma del teorema del binomio. Entonces, ¿esto qué es lo que queda? Me queda 1 más 5, o 5 más 1, como quieran, elevado a 80, menos 80 sobre 80 es 1 por 5 elevado a 80. Así que me queda 6 elevado a 80 menos 5 elevado a 80. Entonces, la estrategia es, si me falta un sumando para que algo sea el teorema del binomio, o para poder hacer uso del teorema del binomio, se lo agrego y se lo quito. ¿Bien?
ya sea que en la sumatoria esté al final, como aquí, o en el ejemplo anterior, ¿bien? Que estaba al principio, ¿de acuerdo? Que era el sumando que faltaba. Eso. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Entonces, veamos un ejercicio tipo prueba y luego hacemos la demostración del teorema. Entonces, primero voy a dejarle una tarea. Entonces, pruebe, demuestre que eso es esto. Creo que le había dado esta misma tarea ya. ¿Ya? Pero bueno, no sé. Ah, que se la había dado sin sumatoria, ya me acordé. Sí, sí, sí. Es Sí, esa, pero sin sí, sumatoria. sí, sí se la había dejado. Ya bueno, ya, da lo mismo. Entonces no es tanta tarea, pero da igual, ya. Entonces, ejercicio 1 ya está hecho, ¿bien? Porque ya lo hicimos. ¿Bien? Creo que incluso hicimos los cálculos, ¿bien? En un ejemplo. Entonces lo que quiero es que calculen esto. Entonces quiero es la suma desde k igual 0 hasta 100 de ya, eso. Entonces, vamos viendo. Primero, ¿ven? Lo que observamos es que, no sé, los primeros dos sumando, el primer sumando, cuando k vale 0, me queda 1 por 10 sobre 0. El siguiente sumando me queda 1, cuando k vale 1, me queda 1 más 5 por 100 sobre 1. Voy a escribir uno más. 1 más 5 al cuadrado por 100 sobre 2. ¿Bien? Y así hasta el último sumando, que es 1 más 5 hasta 5 elevado a 100, ¿bien? Que cuando k vale 100, multiplicado por 100 sobre 100. Entonces, si se fijan, aquí no tenemos exactamente la estructura del teorema del binomio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos, si quieren, una suma dentro de una suma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver esto. Esto es una progresión geométrica, ¿bien? Cuya suma la conocemos. Y una vez que tengamos eso, nos vamos a preocupar de cómo afectan o qué va pasando con los coeficientes binomiales. Entonces, vamos primero por esa suma. Entonces, esto es, olvidémonos de esta primera suma, la suma desde k igual 0 hasta 100. Por aquí está 100 sobre k. Y la pregunta es, ¿a qué es igual esto? Entonces, sin siquiera usar el símbolo sumatoria, sino que simplemente calculando lo que es, de lo que aprendimos ya, entonces uno dice, ah, pero eso es igual a ¿qué? Era igual a 1 menos 5, 1 menos 5, y la pregunta del millón es, si esto termina en k, ¿qué exponente se pone ahí? ¿Los leo o los...? 100. No, olvídate del 100. ¿Ya? Olvídate de esto. Esto que está acá no está, no es problema. Pensemos solo en este paréntesis redondo. Ese paréntesis redondo es una sumatoria. ¿Bien? Aquí es igual, por fórmula. Era 1 menos 5 elevado a cuánto. Si esto termina en k. Olvídate del 100. Era entonces el valor final -1, ¿no? Entonces sería 99.
No, es que ¿No? por eso Ah, digo, ok. olvídate Ah, ok, del ok, 100. ok. Sí, No, sí, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. no. De hecho, así nos vamos a olvidar del 100. Voy a agarrar esta cosa, la voy a copiar. Entonces, supongamos que la voy a pegar. Esto lo voy a hacer con, no sé, rojo. ¿K más 1? Aparte, vean, esto entonces aquí es igual. Nosotros sabemos que eso es igual a 1 menos 5 elevado a k más 1 partido por 1 menos 5. ¿Bien? Usando las sumas anteriores, la fórmula de las sumas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que queda esto? Queda 1 y aquí me queda k más 1. Entonces ahora veamos cómo afecta todo este rollo. Ups. Cómo afecta todo este rollo, todo este cuento con esta sumatoria. Entonces ordenemos. Primero las constantes salen de la sumatoria. Entonces saquemos ese menos un cuarto de ahí. ¿Bien? Que estoy usando cuánto es 1 menos 5. Y esto queda entonces la suma desde k igual 0 hasta 100. ¿De quién? De 1 menos 5 elevado a k más 1. Todo esto multiplicado por 100 sobre k. Entonces, si ahora queremos usar el teorema del binomio, tenemos el drama de que tengo un 1 multiplicando eso y otra cosa multiplicando eso. Entonces, separémoslo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo menos un cuarto, tengo esta suma, y tengo la otra suma. ¿Está bien? Ahí. Ah, pero cuando uno tiene una sumatoria, o sea, el símbolo sumatoria, de dos cosas que se están restando o sumando, ¿ya? Entonces uno puede separarla en dos sumas. Entonces separémosla. Entonces queda este menos un cuarto. Entonces queda la suma de 1 por 100 sobre k, desde k igual 0 hasta 100, menos la suma de eso, de k igual 0 hasta 100. Entonces uno dice, ahora esto se está pareciendo un poco más al teorema del binomio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo, entonces de hecho esto lo voy a escribir así. Voy a poner súper exagerado, 100 sobre k, y aquí voy a poner el 1 lo voy a poner a este lado y voy a poner elevado acá. ¿Ya? Y en este otro caso voy a sacar el 5 fuera de la sumatoria y lo vamos a escribir así. ¿Todos comprenden bien el, la, los arreglos algebraicos que hemos hecho? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Entonces uno dice, ahora aquí puedo usar el teorema del binomio y aquí puedo usar el teorema del binomio. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda menos un cuarto y eso me queda 1 más 1 elevado a 100. Y este me queda 5 veces, ¿qué cosa? 1 más 5 elevado a 100. Y eso no sé, por lo que quede. Menos un cuarto, 2 elevado a 100, menos 5 por 6 elevado a 100. Eso. Ya. Este ejercicio es, según mi opinión, súper, ultra, mega importante. Lo voy a mostrar, a ver si puedo dar vuelta a esto. Sí, sí puedo. Entonces, ahí está el ejercicio 2. Entonces les voy a dar, no sé, 10 segundos para que lo miren y si no, yo voy a repasarlo completo ahora. Ya, entonces repasemos. Primero, entonces lo que hacemos es resolver esta suma. ¿Ya? Y esa suma queda esto. Lo vimos aparte.
Entonces, una vez que resuelvo esa suma, ¿ya? Porque hay una suma dentro de otra suma, entonces reemplazamos, sacamos las que son constantes, separamos las sumatorias, ¿ya? Aquí estamos separando ya las sumatorias, ¿ya? Escribimos, ¿ya? Lo que nos conviene en el sentido de tener algo elevado acá. Fíjense que aquí hay un 1 solo, pero 1 y 1 elevado acá es la misma cosa, siempre es 1, pero escrito de esta manera nos sirve para usar el teorema del binomio. Y aquí lo mismo, tengo 5 elevado acá más 1, entonces voy a sacar un 5, ¿bien? Para que me quede 5 elevado acá y de esa manera usar el teorema del binomio. ¿Bien? Sí, profe. Ya, estupendo. Entonces tenemos eso, entonces les voy a dejar otro más de tarea y para hacer la demostración de binomio. Entonces 3, entonces ¿cuál? ¿El coeficiente de qué? De... Entonces, cuando uno toma x más raíz de x y eso lo eleva a 200, ¿vean? Si es que uno hiciera esta cosa, entonces aquí esto va a ser igual a 201 sumando. De esos 201 sumandos, ¿ya? A priori no sabemos cuántos, van a tener un coeficiente, un numerito real, multiplicado por x elevado a 100. Entonces, si usted junta todos esos términos que tienen x elevado a 100 y suma sus coeficientes para juntar términos semejantes, entonces va a obtener el coeficiente de x elevado a 100 en ese desarrollo. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer es escribir esto usando el teorema del binomio y buscar cuándo aparece el sumando x elevado a 100. Entonces, 10:30, no, si igual alcanzo a hacerlo, ¿bien? Para que no quede de tarea. Entonces, esto por el teorema del binomio es la suma desde k igual 0 hasta 200 de 200 sobre k por x elevado a 200 menos k por raíz de x elevado a k. ¿Bien? Así que escribamos esto más decente. Y esto me queda x elevado a 200 menos k más k medio. ¿Todos de acuerdo en eso? Porque la raíz de x es x elevado a 1 medio. Ya, de nuevo me sale que mi conexión a internet es inestable, así que si a alguien se le quedó pegado me cuenta o estamos Sí, siguiendo pero bien. se cortó, pero no fue Se mucho. cortó, ya. Pero entonces lo que quiero decir es que este raíz de x que aparece acá lo escribí como x elevado a 1 medio y entonces sumé los exponentes porque estamos multiplicando potencias que tienen la misma base. Entonces ahora la pregunta es, de estos, entonces, ¿qué pasa? Pasa que en estos 201 sumandos, entonces aparece x elevado a 100. Entonces, para que aparezca x elevado a 100, ¿cuánto tiene que ser k? Entonces, para que aparezca, entonces queremos que 200 menos k más k medios sea igual a 100. Eso significa entonces que 200 menos k medios sea igual a 100. Eso significa que 100 sea igual a k medios. ¿Estoy bien?
y así que K sea igual a 200. ¿Estamos? Creo. Sí. Entonces, Sí, entonces la pregunta es, ¿K toma el valor 200? Sí, K toma el valor 200. Cuando este exponente entonces queda 0, este exponente queda 200 y partido por ese 2 me queda x elevado a 0. Entonces, solamente hay un término, entonces, por lo tanto, solo, por lo tanto, solo hay un término con x elevado a 100. Bien fome que me quedó el ejercicio, pero bueno, solo hay un término con x elevado a 100 y el coeficiente es, en este caso, 200 sobre 200, ¿sí? Que es, no sé, 1. Podría haber sido otro número, pero bueno. Eso. Entonces, en este tipo de ejercicio, lo que uno quiere es saber, no quiero todo el desarrollo del teorema del binomio, no quiero en este caso los 201 sumando. Quiero, mire, de esos 201 sumando, quiero ver cuál de ellos tiene la potencia de x como con exponente 100, y cuando lo identifique, entonces dígame cuál es el coeficiente. Y eso es lo que acabamos de hacer. ¿Estamos? sí, profe. Ya. Entonces, vamos entonces a la demostración del teorema del binomio. Y eso como ejercicio 4, porque repasa varias cosas, entonces, de lo que hemos estudiado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos demostrar esto. Este es nuestro teorema, que la suma desde k igual 0 hasta n, de n sobre k, de a elevado a n menos k por b elevado a k, k es a más b elevado a n. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la demostración de esto por inducción sobre n. Entonces, para hacer la demostración por inducción, uno tenía que hacer dos pasos. El primer paso era chequear que esto funcionaba cuando n vale 1. Entonces, si n vale 1, lo que estamos diciendo, lo que quiero ver es que funcione, que la suma de 0 hasta 1, de 1 sobre k, de a elevado a 1 menos k por b elevado a k, sea igual a más b elevado a 1. Entonces, chequeemos. ¿Ven? Esto que está acá, ¿qué es lo que queda? Cuando k vale 0, me queda 1 sobre 0 por a elevado a 1 menos 0 por b elevado a 0. Y cuando k vale 1, me queda 1 sobre 1 por a elevado a 1 menos 1 y b elevado a 1. Y eso efectivamente lo que queda, entonces el primero es a más b y se cumple. ¿Todos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, por inducción sobre n, ¿qué significa? Significa chequear primero que se cumple para n igual a 1, ya lo acabamos de chequear, y lo segundo que hay que hacer es suponer ahora que esto funciona, es válido para n, y probar que es válido para n más 1. ¿Bien? Entonces voy a escribir eso, vamos a poner la hipótesis de inducción. Entonces, el supuesto, la hipótesis de inducción, ¿qué es lo que es? Es que la a más b elevado a n es la suma desde k igual 0 hasta n, de n sobre k, a elevado a n menos k por b elevado a k. ¿Bien? ¿Y cuál es a lo que tenemos que llegar? Entonces, por demostrar, ¿bien? Nuestra tesis es que a más b elevado a n más 1, ¿sí?
es igual a la suma desde k igual 0 hasta n más 1, de n más 1 sobre k, de a elevado a n más 1 menos k, por b elevado a k. Entonces lo que vamos a hacer es que para demostrar esta igualdad, vamos a partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho. ¿Bien? A través de una cadena de igualdades, donde al menos una de ellas, ¿bien?, usaremos la hipótesis de inducción. Si en ninguna, recuerden, usamos la hipótesis de inducción, entonces a lo mejor, no sé, estamos haciendo bien la demostración, pero no la estamos haciendo por inducción. Entonces vamos, respiramos profundo y esto hay que hacerlo una vez en la vida. ¿Bien? Si uno lo hace y lo entiende una vez en la vida, después ya está listo. Entonces vamos viendo, voy a partir y voy a escribir A más B y eso lo voy a elevar a n más 1. ¿Bien? Entonces eso es A más B elevado a n por A más B elevado a 1. Muy fome. ¿Bien? Voy a seguir aquí porque lo que vamos a hacer es una cadena de igualdades. Entonces eso queda A veces A más B elevado a n más B veces A más B elevado a n. ¿Todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Estoy separando, multiplicando. Entonces ahora voy a usar, y aquí marcamos, y vamos a usar la hipótesis de inducción. Entonces, ¿qué dice la hipótesis de inducción? Dice que cuando se tope con esto, ¿ya?, que está aquí, lo puede reemplazar por esta sumatoria. Entonces reemplacémoslo. Esto queda a veces la suma desde k igual 0 hasta n, de n sobre k, a elevado a n menos k, b elevado a k, más b veces, y ahora voy a hacer de nuevo el reemplazo, la suma desde k igual 0 hasta n de n sobre k, a elevado a n menos k y b elevado a k. Y ahora vamos a tratar de hacer arreglines de esta cosa. Entonces, si este a, que es esta constante, la metemos dentro de la sumatoria, ¿bien?, ahora estamos usando solamente propiedades de la sumatoria, queda esto. Queda a elevado a n más 1 menos k por b elevado a k. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Y si tomamos este b y lo metemos dentro de la sumatoria, uy, ¿dónde estoy aquí? Me queda la suma desde k igual 0 hasta n de n sobre k, a elevado a n menos k, por b elevado a k más 1. ¿Por qué más 1? Porque le estoy agregando este b que está acá. No se ve bien con eso. Ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que aquí, lo voy a anotar con rosado, lo que vamos a hacer acá es un cambio de índices. Y luego vamos a sumar con las otras, con esta suma que está acá. Primero, ¿cuántos sumandos tenemos aquí en total? Solo para ver si alguien me está pescando. N más 1. Entonces aquí hay n más 1 sumando. Y aquí hay n más 1 sumando. Y nosotros queremos llegar, fíjense que queremos hacer la demostración, estamos partiendo de esto y llegando acá, queremos llegar a ¿cuántos sumandos? N más 1. No, ¿cuántos sumandos tiene esto? ¿Cuántos sumandos hay en esta sumatoria? Ah, N más 2. N más 2. ¿Ven? Y resulta que tengo n más 1 y tengo n más 2 sumando. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a dejar aquí un sumando, después n sumando. ¿Ven? El lado de acá voy a poner n más n sumandos, más un sumando. Estos son sumando objetos. ¿Ven?
Y estos dos que están acá los voy a sumar efectivamente. ¿Bien? Estos n gallos con estos n gallos van a quedar n gallos, ¿sí? Y estos n objetos más este me va a quedar los n más 2 objetos que necesito. ¿Bien? Ese es el espíritu de lo que vamos a hacer, y ya les voy a mostrar cómo. ¿Bien? Aquí hay que usar todo. Esto que está con rosado es solo la idea. Entonces vamos viendo. Este primero, ¿bien? Me queda cuando k vale 0, entonces me queda el sumando cuando k vale 0. Cuando k vale 0, me queda n sobre 0. N sobre 0 por a elevado a n más 1, más la suma, ¿bien?, de cuando k ya no vale 0, es decir, desde k igual 1 hasta n, ¿bien? ¿De quién? De n sobre k, a elevado a n más 1 menos k por b elevado a k. Y el siguiente, ¿bien?, más estos que están aquí, entonces queda la suma de 0 hasta n menos 1, la suma de 0 hasta n menos 1, ¿de quién? De n sobre k, ¿bien?, de n sobre k, de a elevado a n menos k, y b elevado a k más 1, ¿bien? Más, ahora eso es lo que quiero que se fijen, aquí entonces estoy separando la suma desde 0 hasta n menos 1, y el sumando cuando n vale k, perdón, cuando k es igual a n, ahí suena mejor, entonces, ¿qué es lo que queda? Entonces voy a correr esto aquí un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que queda? El sumando cuando n igual a k, me queda n sobre n, el a queda elevado a 0, ¿bien? Cuando aquí me queda n sobre n, cuando aquí es n me queda a elevado a 0, así que eso es 1, y me queda b elevado a n más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un sumando, tengo n sumandos, y aquí tengo n sumando. Entonces voy a tratar de sumar estos con estos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer primero un cambio de índices acá. Si hacemos un cambio de índice, entonces, ¿qué es lo que queda? Queda n sobre 0, que es a elevado a n más 1, más, esto lo voy a copiar igual, y vamos con el cambio de índice en esto. ¿Cómo vamos a cambiar el índice? Voy a sumar aquí 1 y voy a sumar aquí 1. Pero si aquí yo sumo 1 y aquí yo sumo 1, entonces acá tengo que restar 1. ¿Bien? Resté 1. Y todo donde aparezca el k tengo que restar 1. Aquí resto 1, aquí resto 1. Me queda a elevado a n menos k menos 1. Aquí voy a restar 1, así que me queda b elevado a k. Y el último sumando, de nuevo, no me alcanzó, voy a tener que correrlo un poquito. Ahí. Y voy a copiar el último sumando, que era n sobre n, y b elevado a n más 1. Entonces, ahora tengo una sumatoria de 1 hasta n, y tengo una sumatoria de 1 hasta n. ¿Bien? Entonces voy a sumar esas dos sumatorias y la voy a poner en una sola. Entonces queda n sobre 0, a elevado a n más 1. Aquí me queda una sola sumatoria. ¿De quién? De n sobre k más n sobre k menos 1, a elevado a n más 1 menos k, b elevado a k, y me falta este último que era n sobre n, y aquí b elevado a n más 1. Ya, aquí ojo piojo con esto.
¿bien? Fíjense que ese exponente es igual a este exponente, ¿bien? Y este exponente es igual a ese exponente. Por lo tanto, se podía factorizar, ¿bien?, estos dos términos de la suma, ¿bien? Y aquí, ojo, este gallo que está acá y este gallo que está acá se pueden sumar. ¿Por qué se pueden sumar? Porque nosotros probamos cuánto era la suma de estos dos coeficientes binomiales. Entonces, créanme, si es que no se acuerdan, la suma de estos dos coeficientes binomiales era, usando el triángulo de Pascal, ¿se acuerdan? Entonces, n sobre k más n sobre k menos 1 era n más 1 sobre k. Y aquí me queda a elevado a n más 1 menos k, b elevado a k, y queda más n sobre n, b elevado a n más 1. Entonces uno dice, pero también era otra propiedad, cualquier cosa sobre 0 es siempre 1. Es decir, este gallo que está acá es 1. Bueno, si es 1, lo puedo escribir como cualquier cosa sobre 0. Entonces lo puedo escribir como n más 1 sobre 0. Bien. Esto queda la misma cosa. Eso. Y este tipo que está acá, que es n sobre n, vale 1. ¿Bien? Es igual a 1. Bueno, como es igual a 1, en vez de escribirlo como n sobre n, lo voy a escribir como n más 1 sobre n más 1. ¿Y qué tenemos con eso? Tenemos que ahora juntemos toda esta sumatoria. Esto sería el término de esta sumatoria cuando k vale 0. Fíjense que si yo tomo esto y lo reemplazo cuando k vale 0, me queda n más 1 sobre 0, justo hasta acá, a elevado a n más 1 menos 0, queda a elevado a n más 1, b elevado a 0 es 1. Por lo tanto, podemos juntar ahora estas tres sumas y escribir solo una suma. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta n más 1. ¿Por qué? Porque este sería el caso de esta suma cuando k, o lo podemos interpretar cuando k es igual a n más 1, y esto lo podemos interpretar cuando k vale 0. E incorporar esos sumandos a esta sumatoria. Entonces queda eso. Uy, que quedó feo. Esto lo voy a escribir mejor. Entonces queda la suma desde k igual 0 hasta n más 1. ¿De quién? De n más 1 sobre k, n más 1 menos k, y b elevado a k. Entonces, voy a repasar todo lo que hicimos. Lo voy a mostrar así para que me quepa en la pantalla. Entonces, primero, como la estructura general. ¿Bien? Quiero demostrar algo por inducción, entonces voy a mostrar que es válido para 1, y después voy a suponer que es válido para n y probarlo para n más 1. Entonces ahora abramos la lupa y veamos el detalle. Que para n igual 1, esta igualdad es cierta, es simplemente reemplazar y funciona. ¿Bien? El segundo paso de la hipótesis de la demostración por inducción es, voy a escribir la hipótesis de inducción, que es eso, la tengo que usar en algún momento, y voy a probar que esto es cierto. ¿Bien? Y es cuando esta cosa, voy a suponer que es cierto para n y probar para n más 1. Fíjense que recuerden esa abstracción que es, voy a suponer que es cierto para, no sé, Pepito, y probar que es cierto para Pepito más 1. Podría haber usado la letra que quisiera. Usé la misma letra aquí para que sea más fácil, ¿no? ¿Bien? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, ahora vamos al súper detalle del cuento. ¿Bien? Ya vemos el panorama general, que estoy haciendo una demostración por inducción. Entonces voy a partir de este lado y llegar al lado derecho. Y partir de este lado significa que voy a separar primero esa potencia,
entonces voy a multiplicar esta cosa por A y después por B, porque elevado a 1 se puede distribuir, ¿vean? Entonces voy a usar la hipótesis de inducción para reemplazar eso y para reemplazar eso, que es esto que está acá. Eso y eso. ¿Bien? Cuando hagamos eso, después de hacer ese reemplazo, bien, entonces voy a volver a poner ese A acá dentro y el B dentro de la sumatoria, que es lo que hicimos aquí, bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, tengo estas dos sumatorias. Entonces, estos n más un sumando, los voy a separar en un sumando más n gallo. Estos n más un sumando, los voy a separar en n gallo más uno solo. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es sumar estos con estos. Entonces, este que está solo, estos dos que están solos, son este y este. ¿Bien? Y para poder sumar estos en una sola sumatoria, lo que observamos es que aquí hay que hacer un cambio de índice. Entonces, el cambio de índice es que aquí, donde está el principio y el final de la sumatoria, le sumamos 1, ¿bien? Pero si acá sumo 1, en todas las partes donde aparezca acá, dentro de la sumatoria, tengo que restarle 1. ¿Bien? Que es lo que hicimos aquí. Restamos, K más 1, si yo le resto 1, me queda simplemente K, etc. ¿Bien? Y ahora, ¿qué tenemos? Tengo los mismos principios y finales de la sumatoria, aquí tengo la misma cosa, y por lo tanto solamente tengo que sumar estas dos partes aquí con amarilla. Pero eso era algo que ya habíamos visto hace algunas clases, ¿ya? En que uno suma estos dos coeficientes binomiales, usando, si quieren, el triángulo de Pascal, y la suma de estos dos coeficientes, entonces queda esto que está acá. La suma de esas dos cosas amarillas queda esto que está acá. Entonces ahora uno dice, más fácil todavía, porque este coeficiente binomial es 1. Entonces en vez de escribirlo así, lo escribo de esta manera. Este coeficiente binomial es 1. Entonces en vez de escribirlo como n sobre n, lo escribo como n más 1 sobre n más 1. Y eso permite ahora visualizar un gallo, un sumando, y estos n sumando, como estos n más 2 sumando. ¿Sí? Entonces, si quieren como, no sé si tarea, pero hacerlo con la suma y desarrollar, escribir todas las cosas, entonces, desarrollar. Entonces, tome A más B elevado a 6, y eso escríbalo como A más B elevado a 5 por A más B, y escriba ¿cuántos sumandos hay aquí? Pregunta para ustedes. ¿Cuántos sumandos hay en A más B elevado a 6? 7. Hay 7 sumandos. Entonces, estos 7 sumandos se logran ¿cómo? Multiplicando estos 6 sumandos por 1, así que me quedan 6 sumandos, más 6 sumandos por este otro, me quedan 6 sumandos. Entonces, no sé, con colorcito, ya no sé qué color usar, Entonces tengo estos 6 sumandos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos los dejamos separados y estos los sumo cada uno con cada uno. Y eso produce los 7 sumandos que quiero a este otro lado. ¿Bien? Entonces, como tarea, en este ejemplo, hacerlo con un ejemplo particular de esta forma. Eso. Entonces, esto cierra este capítulo de números naturales y el viernes ya partiríamos con cónicas. ¿Bien? Que lo voy a hacer, como quedan pocas clases, lo voy a hacer para que se hagan una idea, no las voy a hacer rotadas, ¿bien? Las voy a hacer a lo más trasladadas en su centro, si es que saben algo de cónicas. Si no, olvídese esta última frase que acabo de decir y lo va a aprender ahora, desde la próxima clase. Eso. Entonces voy a detener la grabación